Buenos días, bienvenidos a una edición más de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de los Materiales. Hoy nuestro seminario coincide con el inicio de la Cumbre Mundial del Clima, que podríamos llamarlo también la Cumbre Mundial de la Supervivencia de la Especie Humana. Si no cambiamos algo radicalmente en nuestro futuro, ya no a medio plazo o lejano, sino cercano, probablemente nuestra existencia como especie esté comprometida. Muchos habréis visto que las predicciones más catastróficas nos llevan a pensar que el clima global en la Tierra va a cambiar de tal forma que probablemente más del 90% de la población humana desaparecerá en el próximo siglo. Esperemos no tener que llegar a eso y esperemos que desde el mundo de los materiales podamos contribuir no un poco, sino muy significativamente a que esto no sea así y a resolver todos los problemas, todos los retos que en estos momentos tenemos planteados respecto al cambio climático y a nuestra supervivencia en este planeta, un planeta limitado y para el cual, sin embargo, tenemos una forma de vida, una economía, una sociedad que pensamos que es ilimitada, y eso es una contradicción de base, de origen, a la cual tenemos que hacer frente. Para hablar de algo muy relacionado con esto, como es la construcción y los materiales para la construcción, tenemos hoy con nosotros a dos personas que son expertas en ello, María Isabel Sánchez de Rojas Gómez y Moisés Frías Rojas. Ambos son del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, perteneciente al CSIC, y van a hablar de un tema extraordinariamente interesante, como es, ya hemos dicho, el sector de la construcción, el cual es uno de los grandes sectores de producción de elementos contaminantes. Aproximadamente por cada tonelada de cemento que se produce en el mundo es necesario emitir a la atmósfera 1 tonelada de CO2. Como veis, es una barbaridad y la cantidad de cemento que se produce en el mundo es inmensa. No solamente pasa con el cemento, pasa con otros materiales, pero ellos van a hablar, precisamente coincidiendo con este inicio de la Cumbre del Clima, de una vía para el reciclado y la sostenibilidad dentro del sector de la construcción. María Isabel es desde 1982 profesor en distintos másteres, seminarios y jornadas de investigación. Consiguió su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid en 1986 y en 1989 fue premio AENOR por la investigación que venía realizando. Desde el 87 se incorporó como científico titular investigador en el Centro o en el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción y desde el año 2000 es corresponsable del grupo de investigación que se dedica precisamente a esto, en el reciclado de materiales. Es coautor además de 250 trabajos de investigación, tanto en revistas como en congresos de prestigio nacional e internacional. También ha realizado 9 patentes, 9 capítulos de libros, 10 monografías y tiene en estos momentos 4 sexenios y 5 quinquenios de docencia. Además es vocal en distintos comités de certificación y normalización AENOR y sus líneas de investigación y trabajo se centran en el aprovechamiento de residuos industriales, materiales de desecho como adiciones para nuevas formulaciones activas en cementos, el estudio de nuevas metodologías de ensayos dirigidas a establecer la eficacia y el comportamiento en el tiempo de estos materiales y a la detección y cuantificación de elementos contaminantes y en concreto efectos, como veis, de lixiviación y fijación. El profesor Moisés Frías Rojas se incorporó al Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción en el año 85, en el año 90 consiguió su grado de doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y entre el 97 y 99 estuvo con una beca contrato Marie Curie en la Universidad de Leeds, en Reino Unido, que es uno de los grandes referentes dentro de este campo. Desde el 99 es también colaborador científico en el CSIC
y desde el 2000 pues también corresponsable del Grupo de Investigación del Reciclado de Materiales. Entre 2000 y 2016, 2012 y 2016 es jefe del Departamento de Cemento y Reciclado de Materiales en el Instituto Eduardo Torroja. Es coautor de más de 140 artículos SCI, 6 capítulos de libro, 3 de ellos como editor, 5 monografías, autor de 6 patentes, ha participado en 4 redes temáticas y 4 unidades asociadas. Ha recibido los premios AENOR en España y de la Academia de Ciencias en Cuba. Sus líneas de trabajo e investigación se centran en el desarrollo de nuevos cementos ecoeficientes, innovadores, basados en residuos y subproductos de la industria, en la cinética de reacción, en concreto en la estabilidad de fases hidratadas, modelización, microestructura y en la durabilidad y la exhibición. Como veis, son currículos inmensos para hablar de un problema también inmenso, al cual ellos están contribuyendo muy significativamente. Solo daros las gracias por estar aquí, bienvenidos, y el tiempo es vuestro. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Nos gustaría agradecer a José Ignacio por su invitación. Para nosotros es un placer poder colaborar en estos seminarios internacionales. La conferencia la vamos a dar partida, no sé si será y lo que queremos dar es que tenemos un problema con el micro. Esto es, como dicen en la tele, cuestiones del directo. Dar una panorámica general de la importancia que tienen los reciclados industriales en la fabricación de cemento. Os vamos a dar una idea de los residuos industriales que ahora mismo se están utilizando en la fabricación de cemento, es decir, la comercialización de cementos a nivel europeo, y vamos a finalizar también con las investigaciones que estamos llevando a cabo con el objeto de que esos nuevos o esas futuras residuos industriales puedan ser incorporados en la futura norma europea y así de alguna manera ir buscando soluciones a las demandas que la sociedad nos va pidiendo a medida que va pasando el tiempo. Perdonad. En esta charla vamos a tratar unos aspectos generales, como decía Moisés, el tema normativo, qué materiales están recogidos en norma, y después las que no están recogidos en norma y que forman parte de nuestras investigaciones. Como muchos conocéis, la industria cementera pues es una industria que recicla materiales desde hace muchos años. Estos materiales se pueden meter, estos residuos se pueden meter como materias primas alternativas, como correctores de esas materias primas, como combustibles. De todos he sabido pues, que la industria cementera también quema coque, quema neumáticos y quema muchos residuos para buscar energías alternativas, pero hay una parte que nosotros investigamos que es como adiciones activas al cemento o puzodanas. La definición de puzodanas, pues muchos lo conocéis, es adiciones activas o puzodanas se definen como productos que son capaces de fijar hidróxido cálcico a temperatura ordinaria y en presencia de agua para dar productos que endurecen con el tiempo, productos conglomerantes. Y ese hidróxido cálcico puede provenir pues, de una cal apagada o hidratación del cemento. Cuando los silicatos cálcicos se hidratan, hay un producto que sobra, que es la portlandita o hidróxido cálcico, que es el que de alguna manera reacciona con la puzodana. La palabra puzodana pues no la hemos inventado ahora, es una palabra que viene de muy antiguo. Si vosotros consultáis el libro de arquitectura de Vitruvio, 70 años antes de Cristo, pues vais a ver que ya Vitruvio decía que había unos ciertos materiales que eran capaces de reaccionar con la cal y que daban resistencia mecánica. Entonces, ¿de dónde procedían esos materiales? Pues procedían de un pueblo que se llama Puzzoli, que está en Italia, cerca del Vesubio, y que entonces es un material de tipo volcánico, y entonces, bueno, pues ese producto reacciona con la cal y, como os decía, tiene propiedades mecánicas. ¿Qué pasa? Que ahora a todos los materiales que tienen un comportamiento similar llamamos puzodanas. ¿Pruebas de obras realizadas por los romanos? Bueno, pues muchas. Todos conocemos. A lo mejor la más llamativa es el Panteón de Roma, que está hecho con materiales puzodánicos y con cal,
y ladrillos machacados o ladrillos rotos es lo que utilizaban como forma de áridos. Y eso, como veis, pues es una obra que aún perdura y que a todos nos choca cuando lo vemos, ¿no? Y está hecho con materiales puzolánicos. Aquí tenéis un poco el esquema de lo que es la reacción puzolánica. Un material puzolánico, como os decía, reacciona con la portlandita, que es el hidróxido cálcico, y da productos con propiedades conglomerantes, como son los silicatos cálcicos hidratados, que es lo que llamamos CSH o tobermodita, y también aluminatos cálcicos hidratados con distintas formulaciones, como tenéis ahí. Hay muchas clasificaciones de materiales puzolánicos, pero tal vez la más común y la que todos utilizamos es puzolanas naturales y puzolanas artificiales. Puzolanas naturales, como su nombre indica, pues proceden de yacimientos naturales que pueden ser de tipo volcánico, que pueden ser sedimentario, pueden ser orgánico, y los productos artificiales pues son todos los que necesitan un tratamiento térmico para tener actividad, y también los subproductos industriales. Ahí tenemos las puzolanas naturales calcinadas, o tenemos subproductos muy usuales en nuestros cementos, como la ceniza volante y el humo de sílice. ¿Por qué se emplean las puzolanas? Bueno, pues se emplean primero por un menor consumo energético, un ahorro energético, y daos cuenta de una cosa: la puzolana está sustituyendo al cemento o al clinker pues puede ir del 5% al 35% y más. Entonces, cuando yo añado una puzolana, estoy necesitando menos clinker. El clinker es un producto que necesita un horno y una temperatura de unos 1400 grados y por tanto tiene un alto consumo energético. Si yo estoy quitando clinker a ese cemento, de alguna manera estoy ahorrando energía. Después, como decía José Ignacio, también por unas ventajas medioambientales, ¿no? Entonces, como él os decía, la industria cementera, por cada tonelada de clinker que fabrica, echa 0,8 toneladas a la atmósfera de CO2. Si nos damos cuenta que además el hormigón y por tanto el cemento es de los productos más utilizados a nivel mundial, donde más o menos las estadísticas nos dicen que gastamos 2 toneladas de hormigones año por habitante, y más o menos en el 2013, no tengo los datos muy actualizados, pero en el 2013 había en el planeta 7.300 millones de personas. Os podéis figurar la cantidad de cemento que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues si nosotros que estamos disminuyendo el contenido de clinker en ese cemento, de alguna manera estamos mejorando el medio ambiente y estamos un poco cumpliendo pues el Tratado de Kioto, que nos decía que había que disminuir todos los gases de efecto invernadero. Pero esto no tendría sentido, o sea, el uso de puzolana no tendría sentido si ahorramos energía, mejoramos el medio ambiente, pero tenemos un producto malo, pero no es así. Con el uso de puzolanas, pues tenemos resistencias mecánicas mayores a largo plazo, no tanto a edades tempranas, que la puzolana tarda un tiempo en reaccionar, pero sí aumenta la resistencia, sobre todo a largo plazo. Tenemos una estabilidad frente a medios agresivos y, por tanto, tenemos mayor durabilidad. Reducimos el calor de hidratación, que es un factor muy importante, como después vamos a ver, en obras donde se emplean grandes masas de hormigón. Y todo es también, hacemos un hormigón menos poroso, menos permeable, y por tanto todo eso son ventajas tecnológicas que lleva el uso de puzolana. Por tanto, las prestaciones que nos dan los cementos con puzolana son una fijación de la portlandita. El hidróxido cálcico es un producto que no es nocivo, ni mucho menos, pero sí es un producto que reacciona con todo lo que tiene cerca. Entonces va a reaccionar con los cloruros, va a reaccionar con los sulfatos, se va a carbonatar, y todo eso va a dar una falta de durabilidad del producto, que en cambio con la puzolana, que reacciona con él, pues se minimiza este sentido, para formar tobermoditas secundarias, que lo que nos va a dar son pastas más resistentes y menos porosas. También después el uso de puzolanas tiene un segundo efecto, que es el efecto filler. La puzolana se añade al cemento en una finura elevada, superior a la propia finura del cemento, y por tanto estas partículas actúan como centro de nucleación, centro de reacción, y nos va a mejorar las reacciones de hidratación. Según la normativa, bueno, pues el uso de puzolanas está completamente establecido. Entonces, en las normas europeas, en todas ellas aparece el uso de materiales puzolánicos.
Y tal es el hecho que de los 27 cementos que está recogido en nuestra norma española, que es una norma europea, que es la 197 parte 1, pues todos llevan algún tipo de adición, excepto el cemento tipo 1. Aquí lo podéis ver, el único que no lleva ninguna adición es el cemento tipo 1, aunque hay un 5% de materiales que pueden ser adiciones. Por tanto, todos los demás llevan algún tipo de adición, pero no todas las adiciones son puzodanas, y eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Por ejemplo, las escorias granuladas de alto horno que tienen altos contenidos en cal o las cenizas volantes de alto contenido en cal no son puzodanas, porque reaccionan con la cal, pero reaccionan con su propia cal. Son más un cemento que una puzodana. Para que sea una puzodana tiene que reaccionar, como os he dicho, con el hidróxido cálcico que se suelta en la hidratación del cemento. Y por tanto no adquieren resistencia mecánica per se, sino que lo hacen a través de esa reacción con el hidróxido cálcico. Y después está el fidel calizo, que tampoco es una puzodana. El fidel calizo es un material que dicen que es inerte, aunque, bueno, pues si después profundizáis en las reacciones de hidratación del cemento, veréis que el carbonato es capaz de formar carboaluminatos y de alguna manera es un producto también activo, pero no es una puzodana. Según la normativa vigente, nosotros tenemos en la norma las puzodanas naturales, las puzodanas naturales calcinadas, las cenizas volantes y el humo de sílice. Yo voy a hablar de las puzodanas naturales y las cenizas volantes y después Moisés os hablará de las calcinadas y el humo de sílice. En la normativa aparecen, como veis, como puzodanas naturales, pues todos los productos naturales de origen volcánico o rocas sedimentarias y se denominan P. Si veis algún saco de cemento, pues todo lo que aparezca con P proviene de puzodanas naturales como de origen volcánico o no volcánico. Y después la Q son los productos que necesitan un tratamiento térmico para ser activados. España es un país rico en puzodanas naturales, aquí tenéis un poco la localización. Ya sabéis que las Islas Canarias son volcánicas y por tanto todo el terreno de las Islas Canarias van a tener actividad puzodánica, pero también tenemos puzodanas en la zona de Andalucía, en Cataluña y también después en la zona de Castilla y León tenemos unos materiales que son las rocas opalinas, que son estas, que tienen una alta actividad puzodánica, como vamos a ver. ¿Qué tienen en común todas las puzodanas? Pues tienen en común su composición química. La composición química de una puzodana es altamente ácida, está formada por sílice, aluminio y hierro, porque son los compuestos cristalinos o los compuestos que me van a reaccionar con la cal, ¿vale? Entonces todas las puzodanas van a tener en común altos contenidos en sílice, aluminio y hierro. Unas van a tener más, por ejemplo, la roca opalina tiene más sílice y tiene poco aluminio y poco hierro, y en cambio las puzodanas volcánicas van a tener una suma de sílice y aluminio, pues más o menos con altos contenidos de aluminio, como veis aquí. Si comparamos las puzodanas naturales españolas con las puzodanas de otros países, vamos a ver que todas tienen lo que os decía en común: altos contenidos de compuestos ácidos, sílice, aluminio y hierro, ¿vale? Entonces, tanto sean volcánicas como sean sedimentarias, pues todas son parecidas, ¿vale? Es la característica de un material puzodánico. Si os dan un residuo, como después vemos, hacéis una determinación química y veis que tiene sílice, aluminio y hierro, pues de alguna manera ya podéis decir que se puede comportar como material puzodánico, aunque después hay que hacer pruebas. ¿Qué pruebas se suele hacer? Pues muchas. Para estudiar la actividad puzodánica hay muchos métodos. Nosotros en el instituto desde hace muchos años pusimos a punto un método químico acelerado, muy sencillo, que consiste en poner la puzodana con una disolución saturada de cal. Entonces, si un material puzodánico tiene que fijar cal, pues vemos en unos periodos de tiempo que prefijamos si es capaz de fijar esa cal o no fijarla, ¿no? Entonces, con esto, de alguna manera, podemos ver el comportamiento de los materiales, entonces, a través de la cal fijada. Entonces, aquí tenéis distintos materiales puzodánicos naturales, ¿vale? Y veis cómo fija cal en el tiempo, a 7 y 28 días. A 28 días es una edad que más o menos, ya sabéis que los cementos están siempre, se designan según su resistencia mecánica a 28 días, y nos da una idea de cómo es esa actividad en ese tiempo que fija la norma, ¿no? ¿Qué pasa? Que os tenéis que fijar que la actividad, por una parte,
Es importante su composición química, su composición mineralógica. Si yo tengo una sílice pero está muy cristalizada en forma de cuarzo, va a tener menos actividad que si es una composición más metaestable, una composición cristalina más metaestable, con unos productos que son más fácilmente atacables, como puede ser sílice amorfa o cristobalita trilimita, que la fórmula es la misma, pero claro, no tiene el mismo comportamiento, ¿no? Pero también un factor muy importante en las puzodanas para que tengan actividad es su finura. Entonces, ya sabéis, cuanto más fino es un producto, cuanto más superficie específica tenga, más fácil va a ser de reaccionar. Entonces tenemos que ver un poco la actividad de los materiales valorando, por un lado, su composición química, mineralógica y también su finura. Eso nos va a dar una idea de cómo se va a comportar. Sin embargo, el uso de puzodanas naturales pues está bastante en desuso y debido sobre todo, por un lado, que hay canteras que se han agotado, por otro lado, no dan permisos de explotación de nuevas canteras para conservar el paisaje y entonces hay que buscar productos alternativos. Y esos productos alternativos pueden ser los subproductos industriales. Bueno, pues esto va un poco en relación también con las políticas de los países, ¿no? Las políticas medioambientales que nos dicen que hay que minimizar y reciclar lo más posible. De esta manera, pues la industria cementera, la industria de la construcción se convirtió en una industria con un alto poder en reciclar, ¿no? Sobre todo porque empleamos grandes cantidades. O sea, nosotros hablamos de toneladas. Si vais a una industria farmacéutica, pues van a hablar de miligramos, ¿no? Para hacer una formulación. En cambio, nosotros necesitamos grandes tonelajes. Entonces, eso nos da la posibilidad de reciclar grandes cantidades de subproductos. ¿Qué subproductos se metieron en normativa hace muchos años? Las cenizas volantes de humo de sílice. Las cenizas volantes, más o menos en los años 60 o 70, se empezaron a utilizar en Estados Unidos y en España, que por eso fue el premio AENOR que nos dieron a Moisés y a mí hace ya un porrón de años, se tuvieron que estudiar todas las centrales termoeléctricas y ver qué composición tenían y si se adaptaban de alguna manera a las características que estaban recogidas en las normativas americanas, ¿no? Bueno, pues la ceniza volante, tenéis un poco ahí cómo está su definición en la normativa. La ceniza volante sobre todo procede, es un residuo de quemar carbón en las centrales termoeléctricas y pueden tener como dos clasificaciones. Unas, como os decía, que son de altos contenidos en cal y que de alguna manera pues, pueden formar compuestos de hidratación y dar productos con resistencia mecánica ella sola, porque se comporta como un cemento, tiene productos ácidos por un lado y cal por otro, y después las cenizas bajas o medias en cal, que son las verdaderas que se comportan como materiales puzolánicos. En España, ¿por dónde estaban las centrales termoeléctricas que queman carbón? Pues en dos sitios principalmente, en las cuencas mineras, como podían ser Asturias o Teruel, o también cerca de la costa, porque facilitaban la labor de la llegada de carbones de importación. Cenizas volantes pues se generan más o menos de 10 a 12 millones de toneladas año y hoy en día los cementos más comunes pues son los cementos con cenizas volantes. ¿Qué composición tiene? Pues como os decía, son ricos en sílice, aluminio y hierro y según proceden de carbones de lignito voy a tener cenizas de alto contenido en cal y si son uvias o antracitas voy a tener cenizas de medio bajo contenido en cal, que son las verdaderas puzodanas. Esto va a afectar también a la composición mineralógica, como tenéis ahí. Cuando el alto contenido en cal lleva asociado un alto contenido en sulfatos, porque el compuesto que forma es la anhidrita, y por tanto las que son alto contenido en cal hay que tener mucho cuidado con ellas porque pueden tener contenidos en sulfatos también altos. La actividad puzolánica de la ceniza volante, pues si veis ahí una comparación de materiales naturales y ceniza volante, veis que la ceniza volante es un producto, es un material que reacciona muy lentamente, no va a fijar cal a 7 y 28 días, va a necesitar 90 días para tener una fijación importante de cal, y eso le va a dar unas características muy apropiadas para algún uso concreto. La ceniza volante, pues, bueno, pues si la vemos por microscopía es un producto que llama la atención, son cenosferas, unas huecas que se llaman plenosferas con cenosferas en su interior, y entonces si analizamos una pasta de cemento o analizamos un mortero o un hormigón, la ceniza volante nunca termina de desaparecer y podemos saber si ese cemento o ese llevaba ceniza volante. ¿Y por qué? Porque aunque reaccione,
deja una huella, un agujerito, con alguna xenosfera en su interior que nos indica la presencia de estos materiales. Como os decía, si la ceniza volante reacciona lentamente, pues hay obras que son muy apropiadas realizar con ceniza volante, que son, por ejemplo, cuando se emplean grandes masas de hormigón, como pueden ser las presas. Las presas llevan hasta 70-80% de sustitución de cemento por ceniza volante. ¿Y por qué? Porque una presa no va a entrar en funcionamiento a primeras edades, van a tardar años en entrar en funcionamiento. Entonces no necesito una resistencia inicial importante, puedo esperar. Y después eso, ¿cómo se traduce? Que sea un producto lento de reaccionar, en que va a tener un calor de dilatación bajo en comparación con el cemento de partida. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo el cemento, que es el que da las reacciones exotérmicas y da el calentamiento. Entonces, y la reacción puzolánica, pues también es exotérmica, pero como va a reaccionar muy lentamente, me da tiempo a que la masa se vaya enfriando y no produzca por las fisuras que puede producir en las retracciones. ¿Qué pasa hoy en día con la ceniza volante? Bueno, pues la ceniza volante, que procede de cuando se quema carbón en una central termoeléctrica, cada vez es una ceniza de peor calidad. ¿Por qué? Porque las centrales termoeléctricas se han convertido en sumideros donde queman de todo. Se queman maderas, arenas cárnicas, coque, neumáticos. Todo eso no te da una ceniza volante como producto después de la calcinación, te da otro material, que ya no tiene las características de ceniza volante. Entonces, en la normativa se recoge que por lo menos un 80%, pues por lo menos sea de ceniza volante. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, pues va a implicar además que cada vez hay que hacerle más controles de calidad, más exigencias a la ceniza volante para que se comporte como propia ceniza volante, ¿no? Y a la larga, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues cenizas volantes de peor calidad. Encima, en España, los yacimientos de carbón se usan menos, están agotados, muchos, o son carbones ya de peor calidad, tenemos que traer carbones de fuera, y eso nos va a producir que las cenizas también vaya cambiando sus características de una partida a otra, ya no van a ser unas cenizas volantes más homogéneas como eran antes. Todo esto que se va a traducir en una menor disponibilidad de estos materiales. Por tanto, tendríamos que buscar puzolanas alternativas, que es lo que nosotros investigamos. Pero ahora os va a hablar Moisés de lo que os decía antes, de las calcinadas y el humo de sílice. Bueno, pues siguiendo con esta línea de residuos que están normalizados, os voy a hablar de puzolanas naturales calcinadas y de humo de sílice. Son dos materiales que presentan una alta actividad puzolánica, pero que debido a sus características su comportamiento es diferente, y eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Dentro de la normativa pues están designadas como D, humo de sílice, y como Q, en puzolana natural calcinada. Dentro de la normativa pues se pueden hacer hasta 7 cementos comerciales que se pueden vender a nivel europeo, en función de si se utilizan las puzolanas por sí solas, hasta un 10% en el caso de humo de sílice, o hasta un 35% en el caso de la puzolana calcinada, o bien mezclándolas con diferentes restos de puzolana, y que pueden llegar hasta un 55%. ¿Qué nos establece en el humo del sílice? Bueno, pues la normativa lo deja muy claro, no todos los humos de sílice se pueden utilizar, a no ser que cumplan una serie de condiciones, como es contenido mínimo de sílice, que es sílice amorfo, es decir, sílice que tiene capacidad para reaccionar con la cal. Prácticamente coincide el sílice amorfo con la sílice total, en este caso, pérdida por calcinación, finura y su estado. España genera muy poquita cantidad, solo hay una empresa ferroatlántica a nivel de Galicia, con 17.000 toneladas, por lo tanto, la mayoría de este subproducto industrial hay que importarlo de otros países, principalmente Francia, países nórdicos, etcétera. Dentro de la puzolana calcinada, pues ya lo ha comentado un poco Maribel, lo más importante son que están compuestos fundamentalmente por sílice reactiva, y este sílice reactiva tiene que ser como mínimo un 25%, muy parecido a lo que se le exige a la ceniza volante. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que España tiene importantes yacimientos distribuidos por toda la geografía española, y de distinta naturaleza, sedimentarios, meteorizados, hidrotermales, etcétera. Por lo tanto, cualquier cementera
muy cerquita puede tener yacimientos importantes para utilizar la caolinita y en este caso metacaolín, porque este producto sí que necesita un proceso de tratamiento térmico, es decir, tal cual estos yacimientos de caolinita no tienen propiedades puzolánicas, pero sí a través de un proceso térmico lo que hacemos es transformarlo en un producto altamente puzolánico. Aquí podéis ver exactamente cuál es la reacción, es decir, la caolinita es un sílico-aluminato con moléculas de agua en su estructura, son estructuras laminares, octaédricas y tetraédricas, pero cuando lo sometemos a un proceso térmico, lo único que hacemos es eliminar el contenido de agua que tiene esa estructura y es suficiente para convertirla en una estructura con propiedades puzolánicas. Aquí podéis ver la diferencia entre el humo de sílice y el metacaolín comparado con un cemento. El humo de sílice, como os comentaba, prácticamente es sílice, mientras que el metacaolín pues tiene una naturaleza sílico-aluminoso. Y aquí podéis ver la actividad puzolánica. El humo de sílice es muy activo en las primeras 24 horas y siempre se toma de referencia dentro de las puzolanas que están normalizadas, y el metacaolín también presenta una alta actividad puzolánica, aunque su velocidad de reacción es un poco más lenta en los primeros 24 o 2, 3, 4 días. Es muy difícil poder hacer un seguimiento de la reacción puzolánica a través de una microscopía electrónica de barrido, en este caso es una microscopía de transición, en la cual, debido a su finura, que es muy pequeña y un material totalmente amorfo, pues ya en los años 90 pudieron hacer unas fotografías de cómo iba reaccionando con el hidróxido cálcico y las partículas estas tan pequeñas de humo de sílice. Podéis ver que se van descomponiendo y que estas nubecitas pues son los propios geles CSH, que es lo que realmente interesa dentro de la hidratación del cemento. Aquí abajo pues podéis ver una es parcialmente que está atacada y cómo se va deformando. ¿Por qué es importante la utilización de estas puzolanes y sobre todo los residuos industriales en la fabricación de cemento? No solo es tema medioambiental, como comentaba Maribel, no es solo tema social, que es muy importante, por supuesto, por todo el cambio climático que nos comentaba José Ignacio, pero hay otro aspecto muy importante que es el técnico. Es decir, a una cementera lo que le interesa es mejorar las prestaciones de esos cementos, aparte de las otras alternativas, y la importancia está en la zona de transición de estos hormigones, lo que es el árido y lo que es la pasta de cemento. Cuando tenemos un hormigón y se le llega agua, se le introduce agua, las partículas de cemento se hidratan, forman los geles CSH y en su formación también se genera el hidróxido cálcico, que es un compuesto o una fase hidratada que no tiene propiedades hidráulicas, pero que va buscando las zonas donde tiene más espacio para poder cristalizar y lo hace sobre la superficie del árido de una manera perpendicular, de tal manera que lo que hace es una barrera física que impide que los geles CSH no lleguen a alcanzar la superficie de ese árido. Cuando tenemos estos residuos industriales, como es en este caso humo de sílice o cualquier puzolana, la hidratación es la misma, pero cuando en el recorrido de la porlandita se mueve hacia la superficie del árido, se encuentra con estas puzolanas, reacciona y se convierte en geles CSH. Como podéis ver, prácticamente los geles CSH llegan a la superficie del árido y a la hora de romper una probeta, si habéis roto probeta, sobre todo en hormigones de altas prestaciones, rompe tanto por la matriz como por el árido. Mientras que cuando es un hormigón tradicional, que no llevan estas puzolanas, se rompe normalmente por la zona más débil, que es por la superficie del árido. Es decir, queda prácticamente el árido limpio, porque es la zona más débil. Aquí podéis ver unas fotografías reales de estos hormigones, aquí podéis ver la superficie del árido, cómo se forman estas barras de porlandita cristalizada, en la cual dentro de estos elementos se van creando huecos, por lo cual se mueve libremente el agua, y en el supuesto que hubiera un ataque exterior de agentes agresivos del hormigón, entrarían y se moverían directamente, llegando al corazón de ese hormigón y atacando el hormigón no solo desde fuera, sino también desde dentro. Aquí podéis ver una fotografía
con la incorporación de estos residuos industriales, en la cual veis que es totalmente diferente la morfología. Ya veis que aquí no hay estos canales abiertos y que los geles llegan hasta la superficie, haciendo o creando una matriz mucho más densa y mucho más compacta. Esto es una manera de poder ver la porosidad que está en la zona de transición, aproximadamente 40-50 micras. Esto sería la superficie del árido y podéis ver cómo un día en un hormigón de referencia de control podemos tener porosidades en torno a 35-40%. Luego con el tiempo de hidratación va disminuyendo, mientras que cuando le metemos estos residuos industriales como puzolana, podéis ver que en las primeras 24 horas la porosidad ha reducido de 35-40 hasta por debajo de 10 de porosidad. A medida que la hidratación va aumentando, como es lógico, se va reduciendo, y la incorporación de humo de sílice mantiene prácticamente la misma porosidad. Esto va a tener una influencia directa en lo que son en las mejoras de resistencias y en la mejora de durabilidad. Aquí podéis ver, como acabo de comentar, la incorporación de metacaolín hasta un 15%, tanto en morteros como en pastas. Podemos alcanzar resistencias superiores al 30-35% con respecto al mortero de referencia, mientras que cuando le incorporamos humo de sílice, que es un material mucho más fino y mucho más activo, podemos conseguir a 28 días un incremento de resistencia superiores al 55%, por el simple hecho de sustituir un 10% o un 20% de cemento por un residuo industrial. Debido a este comportamiento y esta actividad, las aplicaciones van a ser diferentes. El humo de sílice va muy dirigido a temas de durabilidad, mejora de esa durabilidad en ambientes muy agresivos, como puede ser el agua de mar. En todo lo que sean puentes, rascacielos, en la cual ya veis las columnas, las grandes beltés que tienen para conseguir pues estas carreteras que pasen por el valle y que de alguna manera no rompan demasiado la estética. Y sobre todo pues lo que son en torres de altas alturas, como las 4 torres que tenemos aquí en la Plaza Castilla, con altura de 250, 249, que sin la utilización pues, de estos residuos industriales difícilmente podríamos conseguir estos edificios. Más casos concretos, pues aquí podéis ver una clasificación de lo que son hormigones convencionales, hormigones de alta resistencia superiores a los 50 megapascales, de acuerdo con la instrucción española, y hormigones de muy alta resistencia, hormigones de 200 megapascales, 2000 kilos por centímetro cuadrado, incluso hormigones patentados por Wigges, una de las empresas más importantes a nivel mundial, que consiguieron resistencia de 8.000 kilos por centímetro cuadrado. Como podéis ver, es fundamental la incorporación de estos residuos industriales, en este caso de humo de sílice, porque si no sería imposible conseguir estas matrices densas y compactas que prácticamente la haga inviable de que cualquier elemento o medio agresivo pueda entrar dentro de lo que es la matriz. Ya veis que el humo de sílice tiene unas aplicaciones muy concretas, sobre todo los hormigones de alta resistencia o altas prestaciones. Sin embargo, el metacaolín, a pesar de que es una puzolana excelente, sin embargo, que nosotros conozcamos, no se utiliza a nivel europeo, a pesar de que hay grandes yacimientos. Las aplicaciones pueden estar debido al coste, hay que explotarla, hay que transportarla, hay que triturarla y hay que activarla, mientras que España es rica en puzolanas, escoria de alto horno, etcétera, y por lo tanto no es viable económicamente para que la industria cementera, tema de disponibilidad de otras puzolanas, como he comentado, y también políticas medioambientales que cada vez son más estrictas a la hora de poder pedir o abrir nuevas canteras de explotación. A continuación ahora os vamos a comentar cuáles son nuestras líneas de investigación para buscar nuevas puzolanas que vayan sustituyendo a estas tradicionales y que en un futuro se puedan ir incorporando poco a poco a la normativa existente. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño visión, no vamos a profundizar mucho porque no hay tiempo, si queréis después algo nos preguntáis. La primera es la escoria de cobre, que se obtiene en la metalurgia del cobre. Este material lo estudiamos ya hace muchos años y lo seguimos estudiando, porque como veis aquí,
la empresa que genera esta escoria de cobre pues no sabe qué hacer con el residuo, entonces lo va acumulando en las propias instalaciones de la empresa, ¿no? Entonces, claro, cada vez va siendo mayores volúmenes y no tiene ninguna salida. Esta escoria de cobre sí estuvo hace unos años metido en un proyecto de norma, pero al final pues no fue posible introducirla en la normativa. Como veis, y os decíamos en todos los compuestos que pueden tener características puzolánicas, pues lo que tienen es, como todos, sílice, aluminio y hierro. Y en este caso, más hierro que otra cosa, y forma un silicato de hierro que es la fallarita. Esta es la composición de la escoria de cobre. Como veis, la actividad, pues para ir viendo un poco la actividad de cada material, que es importante ver qué actividad tiene y qué posibles aplicaciones se da. Bueno, pues la escoria de cobre tiene una actividad igual que la ceniza volante, bajita a primeras edades, aunque después recupera mucho a 90 días. Luego las aplicaciones de la escoria de cobre podrían ser similares a la ceniza volante. ¿Por qué este material que estuvo en un proyecto de norma hace años, al final se quitó? Y se quitó por problemas de lisiviación. Decían que esta escoria de cobre tenía, se llamaba escoria de cobre, pero al final lo que tenía más era plomo, y plomo es un producto, un elemento pesado que podía dar lugar a la contaminación, y entonces decían que ese plomo podía pasar al agua potable, y como tú no puedes controlar un material donde lo vayan a aplicar, pues claro, podía tener problemas pues eso, en el agua de consumo humano, ¿no? Entonces en el instituto hicimos una metodología propia de un ensayo de lisiviación dinámico, eran unas balsas de 300 litros de agua que con unos motores que circulaban en agua en los dos sentidos, de tal manera que iba arrastrando por las caras de la probeta todo el material. Estos eran probetas fabricadas sustituyendo cemento por un 30% de escoria de cobre, y en distintos tiempos íbamos mirando los elementos que pasaban al agua. Bueno, pues comprobamos que efectivamente algún elemento pasaba, pero igual que el cemento patrón. O sea, pasaba nárcadis, pasaba calcio, algo de sílice, pero no el plomo. ¿Por qué? Porque el plomo se quedaba retenido en esa pasta de cemento, se quedaba retenido por precipitación o porque había productos de hidratación que incorporaban el plomo y por tanto fijaba el elemento contaminante, no pasaba al agua potable. Pero aún así, pues este material nunca ha sido incorporado a la normativa. Otro producto que hemos estudiado son los catalizadores gastados de craqueo catalítico, que se emplean estos catalizadores para romper las cadenas en la obtención de petróleo y que pueden tener dos procedencias, como veis ahí, finos y gruesos, y una morfología muy parecida a la ceniza volante, son esferas. Y entonces, bueno, pues de esto hemos hecho muchos estudios, la composición química tanto de los finos como de los gruesos, veis aquí que igual están compuestos de sílice y alumina, luego son, por su composición química podría ser perfectamente una puzolana. Encima, en su composición mineralógica, pues había mucho producto amorfo, el producto amorfo lo vemos por este halo que se forma en una difracción de rayos X, y por tanto, pues bueno, pues efectivamente a priori tenían composición adecuada para ser empleados como puzolanas. Hicimos el ensayo de sustitución en cementos del 10 al 35%, veíamos que cumplía toda la normativa en pérdida por calcinación, residuo insoluble, pues todo lo que es las especificaciones químicas que aparecían en la norma, lo cumplían todos los cementos fabricados con un 10, un 20 y un 35% de los FCC. Veíamos que también cumplían las especificaciones físicas y mecánicas, incluso podíamos fabricar cementos de altas resistencias iniciales, o sea, resistencias a 2 días. Y, bueno, pues es otro producto que está ahí, que puede ser utilizado en un futuro, ¿no? Después, otra línea de investigación que llevamos a cabo, tenemos varios proyectos de investigación, son los materiales cerámicos. Y los materiales cerámicos nosotros reivindicamos que podrían ser clasificados como puzolanas tipo Q. ¿Por qué? Porque proceden de yacimientos naturales, como son las arcillas, que no tienen propiedades puzolánicas inicialmente, son compuestos cristalinos que no tienen actividad puzolánica. Pero que en cambio cuando tú fabricas lo que es un ladrillo, un bordillo, una teja cerámica, le estás sometiendo a una temperatura de cocción de 900 grados aproximadamente y para obtener lo que llaman arcilla cocida. Y esta temperatura es suficiente para activar esas arcillas. ¿De dónde pueden proceder los materiales cerámicos? Pues tenemos dos procedencias. Uno que son
los desechos industriales de lo que es la fabricación de materiales de arcilla cocida, tejar, bordillos, etcétera, o también los residuos de construcción y demolición, ¿vale? Entonces, el cascote cerámico, procedente de la fabricación de estas arcillas cocidas, ¿por qué van a vertedero? Como veis aquí, pues van a vertedero y va a vertedero un 5% de todos los productos que se fabrican, que no cumplen normativa, puede ser por roturas o defectos en su fabricación o por defectos en la cocción. Hay productos que pueden quedar crudos, que el horno no ha alcanzado la temperatura adecuada, o bien que hay un exceso de cocción y son los que llaman quemados. Todos estos productos no cumplen las condiciones de puesta en el mercado y por tanto son rechazados y llevados a vertedero, como veis aquí. Sin embargo, estos productos, como puede ser los ladrillos y las tejas, como veis aquí, y con el ensayo de actividad que nos sirve de referencia en nuestras investigaciones, tienen una actividad mucho más alta que la escoria de cobre, por tanto, que la ceniza volante, queda muy parecida a ella, ¿no? Tienen fijación de cal a 7 días muy aceptables, muy parecidas al humo de sílice. Y sin embargo, pues no se utilizan. Nosotros lo que hemos hecho, y gracias a un proyecto que tuvimos con el Grupo Uralita hace ya años, es el Grupo Uralita fabricaba materiales cerámicos y también prefabricados de hormigón. Entonces lo que hicimos fue sustituir parte del cemento de los prefabricados de hormigón por el propio residuo cerámico que ellos generaban. Y con eso fabricamos tejas. Esas tejas que fabricamos con los productos cerámicos, sustituyendo hasta un 30% de cemento, cumplían con toda la normativa, todas las especificaciones para la teja de hormigón. Y por tanto podían ser perfectamente empleados en el proceso de fabricación. Además comprobamos que las tejas fabricadas con el material cerámico tenían una porosidad semejante perfectamente a lo que era la teja de partida. Y que cuando bajaba o aumentaba la porosidad, pues tenía un efecto en la resistencia mecánica, que era un parámetro que se controlaba. Otros residuos de tipo cerámico son pues, los que vienen de residuos de construcción y demolición. A nivel mundial pues hay 500 millones de toneladas que se generan en Europa, 50 solamente en España. Un 54% aproximadamente son materiales cerámicos que no se utilizan. Lo que es el producto limpio de hormigón, como sabéis, se puede utilizar como árido de reciclado y está recogido en la EH, pero en cambio los productos que proceden de material cerámico pues no tienen ninguna aplicación y va a vertedero. Como veis aquí, en Portugal y en España, pues prácticamente no los reciclamos, solamente se recicla el 1,1 o el 5% en el caso de Portugal, y en cambio en los Países Bajos pues se recicla el 90%. Luego, ¿por qué no podemos nosotros reciclar este 90% o más? Cuando además vemos que es un producto, yo tengo aquí lo que es una planta de reciclaje, cómo se va separando el producto, este es un producto cerámico que yo muelo a la finura del cemento. Y como veis aquí, tiene una actividad puzolánica pues superior a la teja y parecida al ladrillo. El ladrillo es más blando y por tanto tiene mayor actividad que la teja, ¿no? Pero tiene una fijación de cal importante. Luego es un producto que puede ser perfectamente empleado como puzolana. Tenemos una patente elaborada en el Consejo para este uso. Y ahora va a seguir Moisés con otros tipos de puzolanas que son también investigaciones nuestras. Pues ya para finalizar os voy a comentar varios tipos de residuos industriales, en la cual los he denominado como de naturaleza inorgánica, como son lodos de papel y de residuos de carbón, que son dos residuos totalmente diferentes, su procedencia vienen de industrias diferentes, pero que básicamente están formados en caolinita. Es decir, que cuando estos dos residuos se activan térmicamente vamos a tener metacaolinita, que era la puzolana, que está recogida en norma y sin embargo que no se utiliza. Luego, desde el punto de vista medioambiental, podemos obtener un metacolín a través de residuos industriales y no de un yacimiento natural. Y luego lo que he denominado residuos agroindustriales, como pueden ser cáscara de arroz y caña de azúcar y bambú, porque pensamos que va a ser la línea de futuro en la cual se va a poder obtener una fuente inagotable de puzolanas para la industria cementera.
Como os he comentado, pues el lodo de papel, debido a las políticas medioambientales, obtener metacaolina a través de un yacimiento natural pues va a ser complicado. Su uso, como os he comentado, también está limitado, pero sin embargo, a través de los residuos de lodo de papel podemos obtener un metacaolín reciclado. Básicamente, pues el proceso más o menos ya le conocéis. Hay unos contenedores en las ciudades en la cual recogen el papel y el cartón. Llega a la industria papelera, separan el cartón del papel y al final ellos lo que hacen es clasificar el papel por sus características. Al final utilizan esa fibra reciclada y obtienen lo que es el papel. Y lo que sostienen pues son unos residuos que son los lodos papeleros, que aquí en la zona centro, como hay muchas industrias cerámicas, se utilizaba prácticamente el 100% para utilizarlo en ladrillo y aligerar así su peso. Sin embargo, con la crisis pues realmente no saben qué hacer con ello, lo tienen que llevar a vertedero y pagar el correspondiente canon de vertido. Como podéis ver, lo más interesante es que están formadas por kaolinita, en torno a un 20%, depende de las cargas de kaolinita calcita que metan a la hora de fabricar ese nuevo papel, y que cuando ya se ha transformado en metacaolín, se hacen los ensayos de resistencia y lo que podéis ver es que el comportamiento es ligeramente superior o incluso similar a lo que es un mortero o un hormigón de referencia, solo con sustituciones, como podéis ver, de un 10%. En cuanto a los residuos de carbón, bueno, pues ya conocéis realmente la problemática medioambiental que supone extraer el carbón, sobre todo en cielos abiertos, en la cual podéis ver que son unas extensiones que están modificando lo que es el paisaje alrededor de esa mina de extracción. Tiene una profundidad, está situada en una zona de León, de 1 kilómetro de profundidad, y pues para llegar a estas pequeñas vetas, que eran 1, 2 vetas y otra por aquí, pues tienen que mover aproximadamente entre 20 o 22 toneladas de tierra para obtener 1 tonelada de carbón, y que una vez que pasa por el proceso de refinamiento o concentración, lo que sostiene es el 60% de esa tonelada nada más. ¿Qué ocurre? Que todo este movimiento de tierra se va quedando, se va almacenando en los alrededores, y en la cual va cambiando el paisaje, se van creando nuevas montañas, nuevas colinas que son artificiales. Están formadas por sílico y alúmina, superior al 70%, y lo que estamos llevando a cabo son procesos de activación para conocer cuáles son las condiciones más favorables para transformar estos residuos base kaolinita en un producto altamente puzolánico. Podéis ver su actividad, que es muy elevada en las primeras 24 horas, y que el comportamiento mecánico pues es similar en torno a esos morteros o hormigones de referencia. Y por último, la otra línea que llamamos agroindustriales. Ya llevamos varios años trabajando con centros de investigación a nivel iberoamericano, porque pensamos que va a ser la línea de futuro. Si tenemos en cuenta la organización de la FAO, que está recomendando, está estableciendo que en el año 2050 habrá 9.000 millones de habitantes en la Tierra, que va a haber un incremento de alimento del 70% con respecto a ahora, y que todo esto de alimentos pues está generando grandes volúmenes de residuos que en la actualidad se están quemando de una manera incontrolada, y por lo tanto tiene un efecto negativo tanto en el medio ambiente, contaminación de suelos, agua, etcétera. Sin embargo, tiene un valor añadido muy importante. Lo que vamos buscando, o lo que estamos comentando en los foros internacionales, es que estos residuos agroindustriales, por su poder calorífico, se puede utilizar como biomasa, que es un tema muy importante en la actualidad, obtener energía menos contaminante y mucho más barata, sobre todo en los países en vías de desarrollo, países asiáticos, iberoamericanos, temas africanos, en la cual aprovecha su poder calorífico para obtener esta energía mucho más barato, y se genera cenizas. Estas cenizas, en vez de tirarlas a vertedero y contaminar los suelos, medio ambiente, pues tienen un poder añadido muy importante como puzolana. Aquí podéis ver una foto de una empresa que utiliza energía en Brasil, que estuvimos visitando el año pasado, y veis cómo estos residuos de la caña de azúcar se utilizan como biomasa
y cómo va cayendo, y en pocos segundos se quema y lo utilizan para obtener esta energía. Ellos mismos, aparte del beneficio que puedan obtener al obtener ese azúcar y ese etanol o bioetanol, como se llaman, y que se utilizan en los coches, pues también tiene un beneficio económico, porque de los 33 megavatios hora que producen, solo consumen en la propia industria entre 8 y 9, y el resto lo venden a la red general brasileña. Es decir, que tienen un negocio también en torno a la utilización de estos residuos con respecto a sus otros negocios. Así como indicación os podemos contar, la India, que es el segundo productor de caña de azúcar, generan 67.000 toneladas día de cenizas de cogeneración, que realmente va a vertedero. Fijaros a nivel mundial la cantidad de toneladas que se pueden utilizar como material cementante. Los más investigados pues son la cáscara de arroz. Su producción mundial está en torno a 570 millones de toneladas, y la ceniza representa entre el 13 y el 15% con respecto a lo que es la cáscara de arroz. Fijaros la actividad puzolánica, incluso mejor que el humo del sílice. Por eso os contaba al principio que dentro de las puzolanas normalizadas el de referencia es el humo del sílice, pero estamos viendo que hay otras puzolanas con mejor comportamiento que incluso el humo del sílice. Podéis ver que la incorporación de caña de azúcar, en este caso, mejora la resistencia entre un 13 y un 20%, con una producción mundial de 1.500 millones, y que las cenizas suponen el 4% de lo que se llama el bagazo, una vez que han extraído el etanol o han extraído la caña, el azúcar, perdón, en función de cómo están los costes de mercado. Pues fijaros que estamos hablando de 15 millones de ceniza o de residuos que al final no tienen ningún aprovechamiento importante. Otros son las hojas de bambú. El bambú es muy conocido en los países iberoamericanos porque es un material de construcción de los años primitivos, para hacer puentes, bancos. Incluso en la actualidad se están innovando y están haciendo patinetes, se están haciendo bicicletas, prácticamente el 100% de bambú, pero la hoja no se aprovecha, y solo en Brasil se generan 190 millones al año. Esta es la hoja. Cuando se le somete a un proceso de activación, lo que tenemos es un producto con propiedades cementantes. Fijaros también su actividad puzolánica, en las primeras 24 horas prácticamente ya reaccionado, incluso mucho mejor que la caña de azúcar, perdón, que la cáscara de arroz, incluso mucho mejor que el humo del sílice. Fijaros, con 20% de sustitución, prácticamente son valores similares, y posiblemente con mayores porcentajes. Estamos prácticamente convencidos de que daría mucho mejores resistencias. ¿Por qué pensamos y estamos siempre divulgando la importancia que tienen estos residuos? Si tenemos en cuenta lo que os comentaba antes de lo que nos dice la FAO, del incremento de alimentos del 70%, de la necesidad de obtener energía mucho más limpia, menos contaminantes con respecto a los materiales pétreos, como es el carbón, que ya sabéis que es contaminante, luego también es bastante caro. Se puede conseguir esta energía mucho más limpia y más barata con los residuos de biomasa. Estos residuos de biomasa obtenemos grandes cenizas, y por lo tanto pensamos y estamos muy convencidos que el siglo XXI va a ser el siglo o la época de la fabricación de cemento y hormigones basados en biocemento. Y como no, siempre hay que agradecer a todos los proyectos de investigación que, gracias a su financiación, pues podemos seguir investigando y buscando nuevos residuos industriales que nos va demandando la sociedad desde el punto de vista medioambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel y Moisés, por esta charla y por hablarnos de este tema tan importante en el día de hoy, al cual yo añadiría una palabra más, si me lo permitís, y es sostenibilidad. Efectivamente. Todo esto que nos has contado, además, hace que sea una producción sostenible. Totalmente. Pues abrimos un pequeño apartado de preguntas para lo que queráis dirigiros a ellos. Perdona un momento, Jesús, si enciendes, ¿no tienes que encenderlo? Mucho. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que hace que estas
estas posibilidades, digamos, de incorporar residuos agroalimentarios, ¿qué es lo que hace, qué es lo que frena en la industria el que esto no se haga? ¿Es que a la industria no le gusta, o es que es complicado, en fin, ahí la tradición manda, o qué pasa? ¿Es un problema de negocio? Bueno, principalmente es tema normativo. Es decir, realmente la industria cementera, si no hay una normativa o algunos pliegos o algo, o algún reglamento que te proteja la utilización de estas nuevas puzolanas, pues realmente la industria cementera es muy tradicional y está un poco frenada en ese sentido. Por eso no es solo buscar nuevas puzolanas, que nuestra misión como investigadores, eso está claro. El problema es que hay que convencer no solo ya a los cementeros, no solo ya a nivel español, sino a nivel europeo, que son los que al final elaboran las normas, de que es necesario, que de acuerdo con la sociedad está demandando nuevos residuos, que hay que utilizarlos y por lo tanto que tienen que ir incorporándose poco a poco a la normativa y poder utilizar, pero el comportamiento es buenísimo, sobre todo los residuos agroindustriales, que es sílice, y por lo tanto son unos residuos baratos, porque nadie los quiere, nadie los utiliza, va al vertedero, y sin embargo se está utilizando el humo de sílice, que es muy caro. ¿Quieres comentar? No, solamente, vamos a ver, en el tema de los materiales cerámicos, los RCD, de construcción y demolición, estamos intentando convencer que se trata de una puzolana tipo Q, que ya está recogida en norma. Entonces, el cometido que hacemos es decir, bueno, si parte de un producto natural y se calcina, es una puzolana natural calcinada. Entonces, mentalizar al cementero que es así es muy difícil, y que de alguna manera después la normativa, que ya está ahí, como puzolanas naturales calcinadas, recoja también los RCDs, también es difícil. O sea que una cosa es investigar, dar a conocer que un producto sirve, y otra cosa es ponerlo en lo que es en el mercado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Eso. Como veis, es un mundo fascinante donde está abierto a múltiples posibilidades, iniciativas, ideas, y igual que tenemos el bambú, caña de azúcar, posiblemente irán surgiendo otro montón de opciones, y además esto pues abrirá la posibilidad de que algún día, como decís, haya una sustitución del 100%, claro, lo cual sería claro. espléndido. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo seminario, y a vosotros, esta es vuestra casa, así que hasta siempre. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias.